El lenguaje de la juventud, identidad, cultura y comunicación en la era digital. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas que el ser humano ha desarrollado para expresar sus pensamientos, emociones y creencias. No es un sistema rígido, sino un organismo en constante transformación, adaptándose a cambios culturales, tecnológicos y generacionales. La juventud, en su necesidad de diferenciarse y construir una identidad propia, ha creado un léxico que desafía las normas lingüísticas tradicionales, generando nuevas expresiones que reflejan su visión del mundo. Desde una perspectiva bíblica, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, es un reflejo del corazón y del pensamiento de las personas. Jesús nos decía, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34, recordándonos que nuestras palabras no son solo sonidos, sino manifestaciones de nuestra interioridad. En este sentido, el uso del lenguaje juvenil es una oportunidad para comprender lo que los jóvenes piensan y sienten, más que una simple moda pasajera que deba ser descalificada. El lingüista Ferdinand de Saussure explicaba que la lengua es un sistema de signos que se encuentran en constante cambio, influenciado por la sociedad y el contexto. Desde esta perspectiva, es natural que los jóvenes creen nuevos términos y resignifiquen palabras preexistentes para adaptarlas a sus necesidades de expresión. Por otro lado, el sociologista William Labot demostró que el lenguaje varía según la identidad de los hablantes y su grupo social, lo que explica por qué las generaciones jóvenes desarrollan sus propios códigos lingüísticos para reforzar su sentido de pertenencia. Desde la psicología, el lenguaje es fundamental en el desarrollo de la identidad. Lev Vygotsky, en su teoría del desarrollo sociocultural, sostiene que el lenguaje no solo refleja el pensamiento, sino que lo moldea. Es decir, la manera en que los jóvenes se expresan influye en su percepción de la realidad y en la forma en que interactúan con su entorno. De esta manera, el léxico juvenil no es solo un reflejo de la creatividad de los adolescentes, sino un indicador de las inquietudes, valores y experiencias de ellos. Algunos adultos ven este fenómeno como una amenaza a la integridad del idioma, pero la historia demuestra que todas las generaciones han tenido sus propias expresiones y sus propios modismos. Palabras como tronco, chido, guay o bacán, que alguna vez fueron consideradas como poco formales, hoy forman parte del español coloquial aceptado. Noam Chomsky, en su teoría de la gramática generativa, enfatiza que la estructura del lenguaje tiene una base común en todos los seres humanos, aunque su expresión varíe según la cultura y la época. En este sentido, no debemos ver el lenguaje juvenil como una deformación del idioma, sino como una evolución natural de su uso. El lenguaje juvenil y la identidad cultural. El fenómeno del lenguaje juvenil no solo responde a una necesidad de comunicación, sino también a la construcción de una identidad cultural propia. Los jóvenes crean códigos lingüísticos que les permiten diferenciarse de los adultos y fortalecer su sentido de comunidad. Esta evolución del lenguaje es un proceso que ha ocurrido en todas las épocas y sociedades. El uso de palabras como bro, hype, random, cry o NPC no es un capricho lingüístico, sino el reflejo de una generación que ha crecido a la era digital, expuesta a influencias globales a través de redes sociales, videojuegos y series de televisión. La globalización del lenguaje juvenil es un fenómeno reciente que ha sido acelerado por la conectividad tecnológica. Antes, las expresiones populares tardaban años en difundirse, mientras que hoy, gracias a plataformas como TikTok, Twitter y YouTube, las palabras se vuelven virales en cuestión de días y van a traspasar las fronteras. El filósofo y sociólogo Pierre Bourdieu afirmaba que el lenguaje es también una forma de poder simbólico. Aquellos que controlan el discurso imponen su visión del mundo sobre los demás. Desde una perspectiva, el lenguaje juvenil puede verse como una forma de resistencia cultural ante las normas impuestas por generaciones anteriores. Sin embargo, esto no significa que los jóvenes rechacen el idioma en sí mismo, sino que la transforman para hacer más acorde a su realidad. Desde una perspectiva cristiana, debemos recordar que Dios nos creó con la capacidad de hablar y expresarnos para construir relaciones y edificar la comunidad. Colosenses 4:6 nos dice: sean vuestras palabras siempre con gracia sazonada, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué implica esto? Que aunque el lenguaje cambie, su propósito sigue siendo el mismo: conectar a las personas en amor y verdad. ¿Cuál sería entonces ese desafío para nosotros, los padres y educadores? Aún para la iglesia hay un reto para las generaciones mayores, que en la primera instancia es no imponer un lenguaje rígido, sino aprender a dialogar con jóvenes en un marco de respeto y comprensión. Si los adultos rechazan completamente la manera en que los jóvenes se expresan, corren el riesgo de desconectarse en su realidad y perder la oportunidad de influir positivamente en sus vidas. La Iglesia, como comunidad de fe, debe adoptar un enfoque de acompañamiento en lugar de una imposición.
Así como Jesús se hizo cercano a los pecadores y a los marginados, debemos estar dispuestos a escuchar sin prejuicio, entendiendo que el lenguaje es un reflejo del contexto y las vivencias de cada generación. Romanos 14:19 nos recuerda: así que sigamos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación, significando que más allá de juzgar el lenguaje de los jóvenes, debemos guiarlos para que sus palabras sean reflejo de valores como el respeto, la empatía y la verdad. No se trata de censurar, sino de acompañar en el discernimiento de un uso saludable del lenguaje. Desde la psicología, el acompañamiento intergeneracional es la clave para el desarrollo del bienestar emocional de los jóvenes. La teoría del apego de John Bowlby señala que los adolescentes necesitan figuras de referencia que les brinden seguridad y orientación sin anular su autonomía. Un diálogo abierto sobre el lenguaje puede fortalecer los lazos familiares y generar un ambiente de confianza. Puedo concluir diciendo que el lenguaje juvenil es una manifestación de identidad, creatividad y evolución cultural. No es un enemigo del idioma, sino una adaptación natural de cada generación. Desde la lingüística y la psicología se reconoce que el lenguaje moldea nuestra percepción del mundo, por lo que su transformación es inevitable. Desde la fe cristiana estamos llamados a edificar con nuestras palabras, promoviendo un diálogo respetuoso y constructivo en generaciones. Más que criticar el lenguaje de los jóvenes, debemos acompañarlos, guiarlos y comprenderlos. La comunicación es el puente que nos une, y es a través del amor y la comprensión que podemos transmitir valores sin imponer nuestras normas. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos acercarnos a los jóvenes con un corazón abierto y dispuestos a escucharlos y a caminar con ellos en su proceso de crecimiento. Señor, danos un corazón abierto para comprender las nuevas generaciones, sabiduría para guiar sin imponer y palabras llenas de amor que edifiquen y sanen. Ayúdanos a ser puentes de diálogo, reflejo de tu gracia y testigos de tu verdad. Que nuestra comunicación sea siempre un instrumento de tu paz y de unidad. Amén.